Ahora es que tengo mi cédula República Bolivariana de Venezuela y la seguiré teniendo. ¡Liberen a Chávez! 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 Un 13 de abril de hace 9 años, el pueblo de Caracas bajó de los cerros, rodeó el Palacio de Gobierno donde estaban los golpistas que habían secuestrado al presidente Chávez y les dijeron que les devolvían a su presidente legítimo sin un rasguño, o el este de Caracas, donde viven los ricos, iba a saber lo que querían los humildes a su presidente Chávez. Los golpes de Estado siempre habían triunfado en América Latina porque siempre habían contado con el apoyo de los Estados Unidos y de la oficialidad del ejército. Por supuesto, todos los medios de comunicación continentales apoyaban esas medidas. Pero ese 13 de abril la historia se torció y los pata en el suelo, los monos, las culonas y los desdentados, como les llamaban con ese sesgo clasista y racista, las oligarquías venezolanas a los pobres, salieron a la calle a salvar la democracia y la salvaron. Por eso las burguesías venezolanas y latinoamericanas odian tanto a Chávez, porque les derrotó en las urnas, y les derrotó en las calles, y les derrotó en los cuarteles, y les derrotó en las conciencias. Les venció en los sitios donde ellos, los blancos criollos ricos, siempre habían tenido la garantía del control del país. Porque Chávez gobernó para el pueblo, recuperó el petróleo, alfabetizó a la gente, les llevó a las universidades, les devolvió la soberanía y la dignidad. Invitó a ese pueblo que no tiene ropa de domingo a ir al Teatro Teresa Carreño, que era el club privado de las élites, y se desesperaban. ¿Cómo podía esa chusma estar sentada allí donde ellos habían escuchado a Mahler y a Verdi? Pero Chávez llevó a Yo-Yo Ma, al Teresa Carreño, y fue el pueblo, ese pueblo inculto, por tanto olvido, el que escuchaba con su boca de dientes dispersados abierta de asombro al mejor violonchelista del mundo. Chávez cantaba con su pueblo. Le habló de tú a tú al asno de George Bush, y cuando el Fondo Monetario Internacional quiso poner de rodillas a la Argentina, le prestó el dinero para que no tuvieran que rendirse al chantaje de esa herramienta del poder estadounidense. Chávez ayudó también a que gobernara Lula y Evo, y Correa, y Néstor y Lugo, y encima veneraba a Fidel. Y va al pueblo y se echa a la calle para regresarlo al Palacio de Miraflores. A Zapata no le mataron los tiros que le pegaron los traidores en un patio de Morelos. Ni mataron a Sandino en Managua a los mercenarios de Somoza que querían a Nicaragua arrodillada. Ni acabaron con el Che en Bolivia, en la escuelita de la higuera, los cobardes que necesitaron que el guerrillero les animara a que dispararan porque enfrente tenían un hombre. Chávez, después de muerto, también sigue en las pesadillas de los oligarcas latinoamericanos, igual que sigue en la inquietud de los ladrones europeos que se aliaban con los enemigos de sus pueblos para saquear los países sin que nadie les afeara su conducta. Cuando alguien está en la boca de los medios es porque logró asustar a los poderosos. Y los que asustan a los poderosos son un ejemplo inagotable para los pueblos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. En España los marxistas más relevantes eran herejes. Uno de ellos, Francisco Fernández Buey, era un hereje que entendía que era más importante cambiar las cosas que hacer una teoría tan cerrada y perfecta que te impidiera cambiar las cosas. Quizás por esa herencia en España todavía tenemos un poquito de esperanza en comparación con lo que está pasando en el resto de los países de Europa. Yo juraría haber visto a Paco Fernández Buey escribir en una pared por la noche cuando nadie le veía. Leyó mal a Marx, fue y lo hizo. Después de tanta discusión sobre si el marxismo era una ciencia, concluyó que el núcleo más duro del marxismo era en realidad una práctica moral. Y sobre izquierda alternativa y cristiano emancipador ha hecho Rafael Díaz Salazar, uno de sus más brillantes discípulos, una selección de textos que es un regalo para la inteligencia y para la alegría. Rafa, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti por contribuir a difundir el pensamiento de Paco Fernández Buey, que es lo fundamental. Un maestro. Paco Fernández Buey, como Manuel Sacristán, son pensadores para el diálogo en una cultura que es bastante cainita a la de la izquierda. Sí, ellos siempre buscaron la interculturalidad, la mezcla. Se definía Paco Fernández Buey como un comunista laico
Eso es impropio de cierta tradición de la Tercera Internacional, porque ¿qué entendía por laico? Pues la capacidad de abrirse a otras culturas, a otros sujetos, a otras prácticas que no fueran estrictamente marxistas ni estrictamente comunistas, pero que sí tuvieran muy claro que lo fundamental por lo que luchaban y por lo que pensaban era la emancipación de los de abajo, que es un término que se ha popularizado, por lo menos entre quienes han leído a Francisco Fernández Boy, y que él toma de una pensadora revolucionaria y cristiana conversa ya muy adulta, como es Simone Weil, ¿no? Y por eso el libro se titula sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, porque el cristianismo emancipador es una de las prácticas emancipadoras y de las culturas emancipadoras que, según él, pueden contribuir a construir un sujeto plural, diverso, pero con esa finalidad. Hay detrás de esto una certeza, y es que el marxismo había callado respecto de problemas muy relevantes del ser humano. Sí, él dice que hay un vacío antropológico en el marxismo. Por ejemplo, a Jordão le preocupaba mucho el tema de la muerte, pero también el tema de la esperanza. Y sobre eso llegaban a la conclusión que sobre eso no había dicho nada. Y de eso beben también de un pensador muy importante, Bloch, en libros como El ateísmo en el cristianismo, ¿no? Donde perciben que hay que tirar de otros hilos rojos que ha habido en la historia y que también hay ahora, que tienen en cuenta pues, dimensiones que son muy importantes para el ser humano. El ser humano, que muchas veces esa subjetividad se había perdido en una especie de militancia mecánica, ¿no? Mecánica, y que eso ha dado a lo que tú decías antes muy bien, a una cultura del cainismo que ha acompañado la historia de muchas corrientes de la izquierda. Claro, lo que uno saca leyendo a Paco Fernández Boy es que lo que te puedes alejar en la teoría lo tienes que acercar en la práctica, ¿no? En el trabajo concreto. Sí, sí. Él decía, empecemos por la práctica y desde la práctica vayamos construyendo un pensamiento emancipatorio a la altura del siglo XXI, ¿no? Y en eso pues tenía cierta afinidad con aquella afirmación de Jesús de Nazaret en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Él miraba ante todo las prácticas sociales y por eso defendía, y también sacristán, una izquierda no ideológica, no porque no tuviera que haber pensamiento, sino porque la izquierda muchas veces se había enredado en ideologicismos muy abstractos que por mucho que tuvieran como referente el proletariado, por medio no había obreros, trabajadoras, no había grasa, excluidos sociales, indígenas callos realmente existentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que le llamaba, especialmente desde América Latina, de la praxis del cristianismo emancipador, en América Latina y también en España, ¿eh? Lo primero, la práctica. Y por eso también él concebía el marxismo como una praxeología racional, como una praxis que necesita un fundamento racional, pero también un fundamento de otro tipo, un fundamento espiritual, un fundamento ecológico, un fundamento moral, un fundamento cultural. Pero lo primero, la praxis, la práctica. Claro. Ahí hay una frase que me gusta mucho, que es cuando afirma que la tarea principal del marxismo es dar consistencia teórica a la práctica transformadora. Efectivamente. Lo que pasa es que la izquierda que él está pensando, la construcción, por eso la tercera parte del libro se titula la construcción de una izquierda alternativa, es una izquierda que se tiene que construir después de lo que es la caída de las tradiciones de la Primera Internacional, de la Tercera Internacional, por supuesto de la Segunda Internacional, que ni siquiera él toma en consideración. Esas tradiciones como tales han caído, pero ahí hay muchos tesoros, hay mucha piedra angular, no se trata de olvidarse, sino de recuperarlo, pero a través de una nueva elaboración que tiene que tener más de moral que de ciencia, y él era un filósofo de la ciencia, ¿no? Claro, ahí la pregunta obligatoria es, pero lo que es moral no debilita
el saber científico? En modo alguno lo orienta. La moral orienta a la ciencia, porque la ciencia tiene, fíjate hoy, a lo que se dedica fundamentalmente la ciencia. Lo tenemos con la vacuna. Una ciencia al servicio de empresas transnacionales que se basan en derechos de propiedad intelectual sobre las que tienen patentes, y una ciencia que no está al servicio de los de abajo, sino que está al servicio del capitalismo y del enriquecimiento de la plutocracia, ¿no? Entonces, él concibe, y tú que lo has leído lo sabes, la política como una ética de lo colectivo. Y por lo tanto, claro que necesitamos ciencia, pero si él se dedicó a trabajar mucho, nada menos que Albert Einstein. Pero él decía que la izquierda del siglo XXI se tendrá que construir. Eso lo dice en Marx a contracorriente. Sobre lo mejor de la tradición comunista, donde lo importante es el grado de rojo de esa tradición y no muchos constructos, recuperar la primera internacional, él se definía también como un comunista libertario, las corrientes herejes del cristianismo emancipatorio y una, dice, reconsideración autocrítica de la ciencia. Claro. Entonces, claro que necesitamos ciencia, la ciencia es fundamental, pero una ciencia para los de abajo. Claro, y volvemos a lo de antes, no es ponerlas a confrontar, sino ponerlas a dialogar. Hay en esa dirección también algo muy relevante que también afirma él. ¿Qué es más importante, ser un buen marxista o ser un buen socialista o un buen comunista? Bueno, él dice claramente en la que fue la última entrevista que hizo en su vida y que está también en este libro editado por Trota, en la tercera parte, él dice, tanto a Sacristán como a mí, eso ha distorsionado mucho a agentes marxistas. Lo de ser marxista era algo secundario que realmente no nos interesaba demasiado. Lo que nosotros queríamos era el comunismo. Claro, en estos momentos, dentro de esta barbaridad de comunismo-libertad, para él, ¿qué era el comunismo? Pues el comunismo, para él, como para otros muchos, pues era nada menos que la reconciliación del hombre consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad, un proyecto maravilloso, ¿no? Y decía, bueno, y todo lo que esté al servicio de una sociedad que dé primacía a los últimos, bienvenido sea. Incluso el marxismo, pero nosotros no nos vamos a andar discutiendo sobre el marxismo, sobre lo que dijo Marx, sobre esa corriente marxista o no. Nosotros lo que queremos es construir una sociedad no capitalista, una sociedad ecologista, una sociedad feminista y sobre todo una sociedad en que deje de haber estos antagonismos de clase, en que haya estos niveles de empobrecimiento, no tanto de pobreza, sino de empobrecimiento. Porque la pobreza es algo que se fabrica, ¿no? Y por eso se acerca al cristianismo emancipador, porque en el cristianismo emancipador lo fundamental es que los últimos sean los primeros. Eso es un sistema de evaluación de políticas públicas. Que eso es idéntico a cada uno según sus necesidades. Claro, sí, claro, hay una afinidad lectiva y por eso él, que era ateo, se acerca al cristianismo emancipador, porque ve una afinidad lectiva. Claro, allí donde decía Bergamín, con vosotros los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más allá, ¿no? Sí, claro. Paco Fernández Buy podría decir lo mismo en dirección contraria, ¿no? Sí. Con vosotros los cristianos durante toda la vida, pero al cielo no. Ahí ya no, eso lo dejamos de lado. Sí. Oye, en el libro, en el pensamiento de Paco Fernández Buey, en todo el pensamiento de la izquierda, yo creo que hereje e interesante, Ernst Bloch y el principio esperanza es central, ¿no? Y ahí aparece la idea de utopía. ¿Por qué la idea de utopía ayuda y no todo lo contrario, ¿no? Esa utilización de la palabra utópico como eso no es relevante porque es utópico, es irreal, ¿no? Bueno, eso ya viene de Engels, ¿no? Del socialismo utópico al socialismo científico, y fueron y se lo creyeron, claro, porque había mucho de creencia en creer que el socialismo era una ciencia y que inexorablemente iba a llegar. No ha sido así, no era tan científico, ¿no? Bien, yo creo que Fernández Buey es hereje porque se sale de ese desprecio de la utopía para la construcción del socialismo, entendido el socialismo como una sociedad no capitalista. Vamos a tener esa visión amplia para distinguirnos también de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una forma de reconducción del capitalismo, ¿eh? Él no está en la vía socialdemócrata en modo alguno, pero en ese intento de construir una sociedad no capitalista
que dé primacía a los últimos y que no dependa solo de la ideología marxista o comunista, él revaloriza la utopía. La utopía, pero no la utopía como ensoñaciones que nunca se van a cumplir, sino a través de dos categorías de Bloch, que fue muy importante para él, que son los sueños diurnos y las utopías concretas. Lo que el capitalismo quiere es castrar los sueños, y por eso la fuerza del lema del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Eso es un sueño diurno, no es un sueño nocturno, quimérico. Y también utopías concretas. No me cuente usted la sociedad perfecta, sino concretamente qué hacemos en el ámbito ecológico, concretamente qué hacemos en democracia económica, concretamente qué hacemos con los barrios empobrecidos de las ciudades, concretamente qué hacemos con las multinacionales que están destruyendo territorios. ¿Qué hacemos? Utopías concretas, porque tenemos que soñar. Si no tenemos sueños, nunca vamos a poder tener programas. Claro, y eso es darle la vuelta, como hace Marcuse, a la frase de Engels de ir de la ciencia a la utopía. Es lo contrario, es decir, la utopía, desde la utopía a la ciencia. Claro. Mi utopía es que no haya hambre, que haya barrios más igualitarios, que haya una naturaleza limpia. Imagínate, yo soy bastante tecnófobo, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, que hoy hemos hecho una gran revolución en las tecnologías de la información y el conocimiento, que estamos ya con los robots y la inteligencia artificial. ¿Y la malaria qué? ¿Y la malaria qué? Que mata mucho más que esta pandemia. ¿Y qué pasa con el hambre? Que hay cerca de 1.000 millones de seres humanos. 30.000 personas diarias. Diarias. Eso no lo ha tenido la COVID-19. No mata tanto esta pandemia como mata el hambre. Y el hambre está fabricado, cuidado. Eso de que los mercados, no, los mercaderes. Entonces, un sueño, una utopía concreta es acabar con los mercaderes. Y es acabar con los productos de los mercaderes, que son los mercados. Pero ¿por qué fuera? ¿Por qué no podemos soñar con una economía no capitalista, ecologista y feminista? Y no me pueden decir, y ahora mismo hazme un programa. Bueno, como tú muy bien has dicho, recordando a Marcuse, no, de esta utopía concreta vamos a dedicar ciencia amplia, para hacer lo inédito viable, que también es muy de Bloch. Y por eso concebir la política no como el arte de lo posible, a mí eso me pone enfermo, sino la política como el arte de hacer posible lo que es necesario. Claro, con la utopía hay un problema, ¿no? Y también se plantea en el libro, cuidado con fabricar ilusiones sin consistencia, porque entonces cuando se defraudan esas expectativas, el único camino que queda a lo mejor es irte a la extrema derecha. Las ilusiones son muy peligrosas. No es lo mismo una utopía concreta que una ilusión. Una utopía concreta te exige, en primer lugar, una apuesta moral. No es lo mismo la ética que la moral. La ética es un discurso sobre lo que es bueno o malo, o los comités de bioética, no. La moral vivida. ¿Y qué es la moral vivida? Pues aquello que tú consideras que es un valor fundamental de tu vida, lo concretas en una práctica personal y asociada con un movimiento social, con un partido político, con un sindicato, ¿no? Entonces, la ilusión es un pensar deseoso, y que nos puede llevar a una especie de quijotismo izquierdista, ¿no? Que al final lo que lleva es a una frustración más temprana que corta. Oye, otro elemento muy importante es el internacionalismo, ¿no? Es decir, que frente a esa mirada pequeñita provinciana, ¿no? Recuperar de alguna forma esa idea que también es muy ecumenista, muy cristiana, ¿no? de que todos somos iguales. Sí. El pensamiento de Francisco Fernández Buey tiene como una de sus características la recuperación de un nuevo internacionalismo, porque claro, las internacionales así se llamaban, pero cuando hubo que optar entre lo internacional o lo nacional o lo patriótico, pues optaron por lo nacional y no por lo patriótico. Y el internacionalismo ha desaparecido del discurso político, del discurso sindical, y se ha quedado en manos de las ONGs.
que tiene una parte positiva, pero tiene una parte muy negativa, porque las ONGs, salvo excepciones que las hay, intervienen sobre los efectos, no sobre las causas. Para intervenir sobre las causas de por qué Asia, África y América Latina están como están, hay que hacer políticas internacionalistas, que superen la perspectiva de la Unión Europea, porque tal como tenemos la Unión Europea es una enemiga del internacionalismo. En sus políticas comerciales, en sus políticas armamentistas, etcétera, etcétera. Entonces, sus viajes a América Latina le hicieron más internacionalista. Y también él captó, y por eso una persona atea como él tuvo tanto contacto con los cristianos de base y con el cristianismo emancipador, y por eso pensó sobre el cristianismo emancipador, es porque se dio cuenta que tanto en América Latina como en Europa los cristianos de base y el discurso del cristianismo emancipador tenía como uno de sus núcleos la perspectiva internacionalista, la solidaridad activa con África, con Asia, con América Latina. Claro, porque estamos viendo al contrario que hay un rojipardismo, ¿no? Hay gente que desde la izquierda está reivindicando otra vez una suerte de nacionalismo patriótico. Sí, el discurso sobre, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el Papa Francisco en Fratelli Tutti tiene un discurso absolutamente revolucionario sobre las migraciones, porque dicen que los migrantes, que no son otra cosa que exiliados socioeconómicos, cuando llegan a los países de Europa, esos países son suyos y no solo de los nacionales, tú imagínate. Por eso la derecha en general y extrema derecha, tiene como un enemigo declarado al Papa Francisco, porque a ver quién se atreve a decir que Europa es propiedad privada de los inmigrantes que llegan aquí. Rafa Díaz Salazar, editor del libro sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, con textos de Paco Fernández Buey. Vamos a hacer una segunda parte de esto de inmediato, ¿no? Porque creo que hay mucho contenido y vamos a ayudar a nuestro público a que pueda ir procesando todo esto. Pues nada, encantado. Gracias. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del poliamor. Es eso de follar con todo el mundo, ¿no? Así en plan, todo se puede, vaya morro tenéis. Pues no es exactamente eso. El poliamor es el típico caso de concepto que ha sido creado desde la perspectiva crítica, feminista, antipatriarcal y contra la cis heteronorma, pero que mientras lo estábamos construyendo, el sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo, antes que terminábamos de consolidarlo y proponerlo como una alternativa, pues se ha apropiado de él. Eso es cosa vuestra. O sea, poliamor es hacer el amor con mucha gente. En realidad el poliamor es una propuesta anticapitalista y antipatriarcal. A ver cómo lo explico. La construcción del amor romántico como algo que nos empuja a conocer casualmente en edad reproductiva a alguien con quien entablamos una relación heterosexual y monógama, cuyo fin último es la reproducción de las criaturas, pero de paso también del sistema, pues contra esta propuesta, que por cierto es la principal fuente de violencia contra las mujeres y que ha generado un espacio de violencia, de control, de infelicidad, de pactos incumplidos, de hipocresía y de reproducción de unos valores que difícilmente nos hacen felices, pero que desde luego no nos hacen libres, especialmente a los cuerpos marcados como mujeres. Desde el feminismo se ha trabajado para construir propuestas sexoafectivas, o afectivas por un lado y sexuales por otro, que nos permitan generar vínculos, establecer relaciones, tener compromisos que no nos opriman, que no coarten nuestra libertad, que no nos coloquen en una posición de obediencia. El poliamor, en su perspectiva feminista, es mucho más que desvincular las prácticas sexuales de las relaciones afectivas. Es mucho más que establecer pactos de relaciones en los que se supera la monogamia. Es mucho más que establecer relaciones que tienen las mismas características que las relaciones monógamas, pero que se suceden o se superponen.
El poliamor, según la propuesta feminista, pretende romper con la jerarquía relacional, romper con esa idea de que las relaciones, cuanto más se parecen a las que nos impone la idea del amor romántico y de la pareja heteronormativa y monógama que ha hecho que se consolide el capitalismo, pues más importantes son. El poliamor feminista, revolucionario, rompe con la idea de que están las relaciones importantes, que son las que incluyen sexo, expectativas de futuro, convivencia, hipotecas, proyectos de familia, y luego las demás. Todas esas personas con las que compartimos amor, las amigas, las vecinas, la comunidad, pero que como no nos relacionamos en los términos que el sistema heteropatriarcal, monógamo y neoliberal nos impone, como no cumplen con esas funciones, pues no son tan importantes. El poliamor es querer mucho, querer de diferentes maneras, cuidar a todas las personas con las que tenemos vínculos, esperar que los cuidados sean mutuos y no poner en el centro de nuestras vidas solo las relaciones que se parecen a lo que nos han enseñado que tiene que ser una pareja. Aunque sea abierta, aunque sean varias. El poliamor es querer más, es querer mejor, es querer desde el cuidado y la libertad, es querer contra el sistema, es follar con amor o sin él, es cuidar sin sexo o con él, es autocuidado. Hoy os dejamos con una frase de Brigitte Vasallo. Construimos la pareja de la misma forma en que construimos la patria. Para llegar a ese núcleo superior, el resto de gente son enemigos o amores desechables. Y nuestra relación hay que protegerla de una manera identitaria y guerrera. Hasta la próxima vez que los dejen salir. Me gusta ser una zorra. Donde dije sociedad limitada, digo si médica sociedad limitada. Isabel Díaz Ayuso no gana para rectificaciones. Puestos a cerrar consejerías de igualdad, quizá podrían aprovechar y abrir una de fe de ratas a tal efecto. Esta vez el lapsus tiene que ver con su declaración de bienes. Resulta que a la presidenta se le olvidó indicar el nombre de la sociedad con la que mantiene vínculos accionariales. Qué curioso. La empresa en cuestión se llama Simédica. Simédica, médicos, sanidad, bueno, en fin. Que gracias a esta rectificación hemos podido saber que es propietaria de 2 viviendas y no de solo una. ¿Y por qué Ayuso ha ocultado sucesivamente el nombre de esta empresa? ¿Estaremos ante un posible delito de alzamiento de bienes? No, hombre, no. ¿Alguien del PP metido en cosas ilegales vinculado a la pasta? Imposible. Lo que está claro es que, según el artículo 29 del reglamento de la Asamblea, la sanción a aplicar en estos casos es la suspensión de todos los derechos como diputada. ¿Socialismo o la libertad? La libertad que defiende Ayuso, como ocurre siempre con la derecha, es saltarse el reglamento cuando se les da la real gana. Ya sucedió hace un año cuando trasladó su residencia a un apartamento de lujo de su amigo Quique Sarasola. En principio no iba a suponer un coste a las arcas públicas, sin detallar si pagaba por el apartamento, se trataba de un regalo. Todo eso iba contra el código ético de los altos cargos de la comunidad. Pero es que cuando están en la gente del PP en esos altos cargos, la lógica es otra. En fin, que al final, en cualquier caso, tuvo que echar mano del Tipex y decir que realmente lo pagaba a Ayuso. Pero eso sí, a un coste por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? Pues vaya usted a saber. Una Royal Suite con parking, seguridad y limpieza por solo 80 euritos al día. No lo busquéis en las páginas de pisos esas que colaboran con la inflación, porque esas cosas se las guardan en exclusiva para la gente del PP. El portal de transparencia de la comunidad es para Ayuso lo que era la casa de Tócame Roque para los castizos madrileños en el siglo XIX. Vamos, un lugar de entrar y salir que era un gusto. Tunearon el contrato de más de $500,000 a la cadena hotelera de Quique Sarasola, porque según ellos es que había sido un error. Vuelven a repetir la jugada con la sociedad limitada porque es que es un olvido. Las órdenes a las residencias para que no mandaran a los hospitales a los ancianos, una confusión de carpetas. Estas son mis declaraciones, pero si no son legales, pues yo te busco otras. ¡Es la guerra! ¿Y por qué es tan sospechoso este olvido? Pues porque detrás de Sismédica SL hay algunas sombras. Esta empresa fue la que donó en vida el padre de Ayuso a sus 2 hijos en 2012. Es una empresa que tendría que haber servido para saldar la deuda con Avalmadrid, una sociedad que terminó en manos de Bankinter tras el impago de un crédito y que dejó sin pagar el IBI de un local durante 5 años. Son muchas casualidades que merecen ser investigadas en profundidad.
pero al ser el PP, al ser Ayuso, al ser Madrid, si esta mamandurria lo hubiera cometido cualquier diputado de otro partido, ¿qué estaría pidiendo Ayuso? ¿Qué estaría bramando Almeida? Pues eso, que se les aplicara el reglamento y que dejaran sin efecto la condición de diputado o diputada al infractor. En otros países sería así porque cuando un político miente, la presión popular expresada en la presión de los periodistas haría imposible que siguiera en el cargo. Pero aquí no. Aquí invitarán a Ayuso en las tertulias de la mañana, de la tarde y de la noche. Y le harán entrevistas que dirán: ¡ay, Ayuso! ¡Ay, que todos tenemos raptos de memoria! Y podrá decir las mentiras que le da la gana. Porque si no fuera así, ¿para qué quiere la derecha los medios de comunicación? ¡Hasta la semana que viene, desobedientes! ¡Ay, ay, ay, que empiezan las elecciones en Madrid!